Bienvenidos a Robin Food, Atracón a mano armada. Estamos contentos porque es viernes, pero además de todo eso, porque os vamos a hablar de los grandes matrimonios de la gastronomía y de la cocina. Sabéis que hay el filete con patatas, gran matrimonio. Sabéis que hay el lomo con pimientos, qué gran matrimonio. Otro, el cucurucho de chocolate y vainilla, gran matrimonio. Y aunque no os lo creáis, casan de pelotas los chipirones guisados con albóndigas. Fijaros qué casamiento más impresionante. En este programa que va a dar comienzo ahora mismo vais a aprender a hacer ese recetón de pelotas. Chipirones con albóndigas. Eso y muchas más sorpresas, entre otras las guarrindongadas. Viva Rusia y viva los viernes y sobre todo viva la cocina, que es el mejor oficio del mundo mundial. Ser cocinero es la bomba de neutrones. Bienvenidos a Robin Food, Atracón a mano armada. Estamos contentos por todo eso que os hemos dicho, sobre todo porque es viernes, también porque vamos a guisar y luego porque vamos a dar rienda suelta a ese deseo costero de los catalanes de meter moluscos, pescados y crustáceos en los guisos. Es algo que nos ha fascinado siempre. Es verdad que también compartimos eso, bueno, los vascos, ese deseo de meter nuestros pescados y nuestros pecados también en las cazuelas, pero los catalanes en eso son campeones, sobre todo en esos mares y montañas y en esos guisos tan suculentos que mezclan el pollo con la langosta o, como en este caso, la sepia o los chipirones con las albóndigas. Vamos a hacer unas albóndigas impresionantes de carne de vaca, de ternera, con un montón de ingredientes, entre ellos los huevos de Gorrochategui, que además estoy viendo ahora mismo una fotografía aquí de César y de Leire, que son supercampeones y que, como les veis, están sonriendo porque ganaron, bueno, pues ese premio que era huevos para todo un año. Además nos han confesado que se han hecho las pruebas y que el huevo Gorrochategui no da colesterol. Es uno de los mejores huevos del mundo. No hace más que comer huevos todo el día. Y es verdad que quien come huevos Gorrochategui es muchísimo más feliz, como César y Leire. Habéis visto que en este programa damos muchos consejos y también en su momento dimos unos premios alucinantes. Estamos contentos, entre otras cosas, por eso y además porque esos chipirones darán una salsa impresionante, una salsa muy suculenta en la que hundiremos esas albóndigas estofadas con muchísimo sabor. Hoy además tendremos guarrindongadas. Fijaros lo que tengo encima de la mesa: sándwich de jamón y queso o bikini, como llaman los catalanes, y café con leche. Con esto vamos a perpetrar una guarrindongada de tomo y lomo. ¿Sabéis lo que tenéis que hacer? Que es salir al rellano de la escalera con vuestras chirulas y panderetas y decirle a todo Cristo que empieza una nueva edición de Robin Food, Atracón a mano armada. Luego volvéis al sofá, os ajustáis la pantaloneta de leopardo, alejáis el mando a distancia y cogéis papel y boli para tomar buena nota de todo lo que va a pasar en este programa, como estarán haciendo ahora mismo César y Leire, que estarán sentados en el sofá comiendo huevos duros a troche y moche, huevos fritos y tal, y encantados de disfrutar una vez más de 25 minutos de auténtico infarto. Auténticos cracks estos dos tipos, ¿eh? Y sobre todo Luis Gorrochategui, que tiene las gallinas tan bien alimentadas que, joder, estamos todos más contentos que el copongo frito, huevo duro, albóndiga con huevo, viva el huevo. Robin Food. Bueno, vamos a hacer un guiso típicamente catalán. Y es verdad que cuando hacemos un guiso típicamente catalán, bueno, pues yo siempre me acuerdo del gran Santi Santamaría, que ahí está. Me acuerdo que Santi, bueno, pues que en paz descanse, que Dios tenga en su gloria. Me acuerdo que me solía decir que cuando estaba un poco harto de, bueno, pues de todo ese circo de la alta gastronomía, decía que para conectar con las raíces y para realmente acordarse de sus inicios, solía ir a la lonja de Blanes. Me decía que solía ir a la lonja de Blanes, bueno, pues a fijarse en esas cajas y a tomar contacto, bueno, pues con el producto, con su mar Mediterráneo, y tomar contacto de, bueno, pues con esas escórporas o cravarrocas, bueno, con la gamba roja, con los Giuseps, con las sepietas, con los chipirones y con todos esos productos que, como hemos dicho antes, tienen tanta costumbre de añadir catalanes a sus guisos y a sus estofados. Y es verdad que tienen esa obsesión, bueno, una obsesión que al final no deja de ser algo que está en sus genes y que está en su recetario y en su formulación más básica, de mezclar la carne y el pescado dentro de sus cazuelas. Acordaros que antes hemos hablado de pollo con langosta, pero realmente daros cuenta que en aquella época lo realmente caro de esa cazuela no era la langosta, sino que lo caro era el pollo. Y realmente comer pollo en aquellas épocas, bueno, pues era algo muy poco habitual. Era mucho más habitual meter las langostas y comer langosta, que era bastante más fácil de conseguir los pollos. Y en este caso, bueno, pues vamos a hacer un guiso al que yo tengo mucho cariño, porque me suele gustar mucho hacerlo a lo largo de todo el año. Vamos a añadir en el fondo de una buena cazuela, y lógicamente si uno habla de Santi Santamaría y habla de cocina, hace falta arrancarse con un buen sofrito, que en este caso va a incluir entre sus ingredientes la cebollita bien picada,
Vamos a poner el fuego de 0 a 12 en un 6 y también el ajo bien picado. En este caso, a pesar de hablar de Cataluña y hablar de Santi Santamaría, no vamos a incluir la picada entre los ingredientes de esta cazuela, aunque sin ningún problema podríamos añadir esa picada. Sabéis que tenemos una cruzada además en este programa de que nos mandéis vuestros pimenteros y vuestros morteros, y es verdad que el mortero, que lo tenemos bien presente aquí en la cocina, Yonchu hace un enfoque ahí en nuestros supermorteros, o quien sea, fijaros qué preciosos están ahí. En ese caso, bueno, pues ese tan bonito que llegó desde Deva, luego ese otro que llegó desde Barcelona y ese otro mortero vidriado amarillo precioso que hemos utilizado con muchísimo interés en este programa para añadir a muchos guisos y sobre todo para hacer picadas. Aquí se me ocurre que podríamos añadir carquiñolis, incluso este huevo duro que tengo aquí de Gorrochategui y Pitas, que además vienen ahora cocidos y están súper cómodos para consumir. Sabéis que también esas picadas suelen llevar huevo duro, esos carquiñolis, el perejil, el ajo frito, muchísimos ingredientes que al final le suelen dar muchísima sustancia y muchísima suculencia a nuestras cazuelas. Pero en este caso vamos a hacer un guiso sin liarnos mucho la manta. Joder, cómo huele la cebolleta, ¿eh? Y qué gozada es oír estofarse, bueno, pues un sofrito de verdura en el fondo. Os digo que además de este sofrito, los ingredientes básicos de mi guisado van a ser el chipirón, que también lo podéis hacer con sepia. La única diferencia es que si utilizáis sepia hay que darle bastante más cocción que si utilizáis este chipirón, que lógicamente ya, bueno, pues son los últimos chipirones que hemos consumido durante este verano. Todavía está quedando algún día en el que algún valiente está saliendo con la chalupa y están entrando, bueno, pues algunos pequeños veggie que realmente no tienen nada que ver con el chipirón de verano. También, si este verano habéis tenido la suerte de congelar buenas piezas, lo podéis hacer con un chipirón congelado de verano o directamente también lo podéis hacer con un chipirón que podéis comprar en el mercado también, pues en el lineal de congelación, sin ningún problema. Como veis, yo creo que además el chipirón lo hemos limpiado en alguna ocasión y hemos explicado con mucho interés cómo se limpia, pero bueno, yo tengo aquí algunos ya troceados, tengo este otro que lo voy a abrir en dos y también lo voy a trocear en un segundo, porque sabéis que el chipirón dentro, bueno, pues tiene todas estas cracas que es importante que eliminemos y que limpiemos. Muy importante que no me quitéis la piel, ¿eh? La piel inmaculada. Así que voy a ir a la fregadera. Y manteniéndole la piel, que es muy importante que la mantengamos, entre otras cosas porque le da mucho sabor y mucha sustancia a la salsa. Lo que sí hacemos es quitar todas estas telillas y todas estas porquerías, bueno, pues que están alojadas en el interior. He separado los tentáculos y en esta ocasión tampoco a esta cazuela le vamos a añadir las tintas, pero no sería ninguna chorrada añadirle las tintas a la cazuela, ¿eh? A pesar de que, bueno, yo en este caso ya las tengo guardadas en el congelador, metidas en un pequeño cubilete de estos que solemos utilizar para congelar los hielos. Bueno, a mí me suele gustar mezclar las tintas de calamar frescas con un poco de vino blanco y las congelo, bueno, pues en cubos de hielo y las utilizo cuando voy a hacer un risotto, cuando voy a hacer unos chipirones en su tinta o lo que fuera. Pero esta cazuela negra no sería ninguna chorrada, ¿eh? En este caso le vamos a dejar el color natural. Vamos a cortarle las aletas, manteniendo la piel, muy importante, ¿eh? ¿Veis? Bueno, no lo voy a limpiar porque yo creo que hemos limpiado chipirones muchas veces, pero estos tentáculos están aquí metidos. La tinta, os acabo de decir que la tengo en el congelador, y este cuerpo que tengo aquí a la derecha, que es un cuerpo al que no le retiro la piel, importante, porque hay gente por la calle que me suele decir, joder, pues lo del chipirón, no quitarle la piel no es un poco marrano. Digo, pues no, o sea, ni se os ocurra. A no ser que la piel esté muy magullada o en un momento compréis algún chipirón que igual tiene un poquito, está tocando un poco la guitarra y está un poco pasado de punto, que suelen estar como rosas y suelen tener un gusto, un olor así como, empieza a oler como un poco a amoníaco, y entonces sí os recomiendo que quitéis la piel. Normalmente la piel se mantiene, ¿eh? Porque es verdad que sabéis que yo soy poco de tirar y de vez en cuando uno de repente saca del congelador de la nevera un chipirón que lleva unos días, pues da pena tirar. Y somos capaces de cocinar hasta productos que no están en su excelente, bueno, pues estado de presentación. Vamos a cortar esto en pedazos un poco hermosos, teniendo en cuenta que el chipirón merma mucho en la cazuela. Así que estos 3 tentáculos, ya veis que el pedazo es bastante hermoso. Y luego es importante cuando cortéis chipirones, en vez de meter el cuchillo por el lado de la piel, que suele ser una zona a la que le cuesta bastante entrar el cuchillo, lo mismo que en alguna ocasión hemos hablado cuando cortamos pimientos, que es mucho más fácil cortarlos por el lado poroso, por el lado de la carne interior, que cortarlos por la zona brillante del pellejo. Con el chipirón pasa igual. Es mucho más fácil y corremos menos riesgo de cortarnos
si metemos el cuchillo por esta zona que si la metemos por el otro lado. Y luego no os olvidéis que siempre suelo deciros que los cuchillos que más cortan son los que menos afilados están, ¿eh? Acordaros que son los cuchillos con los que solemos ejercer más presión para cortar. No cortan bien, somos bastante cabezones y tenemos siempre, bueno, pues esa especie como de ansia, como afanosos de meter el cuchillo porque no corta bien. Y normalmente si te escapa el cuchillo, y esos son los cortes más profundos. Y curiosamente, cuando el cuchillo está bien afilado, nos solemos cortar bastante menos. Ya veis, pedazos bastante hermosos. Tengo una sartén, porque lo que voy a hacer es, bueno, pues marcarlos un poco en aceite, vuelta y vuelta, para que se nos tueste bien el pellejo y cojan un poco de caramelización. Y eso provoque que luego la salsa esté mucho más sabrosa. Estos calamares que acabo de cortar, directamente los podríamos añadir a ese sofrito. Pero vamos a darnos un poquito de luz y vamos a manchar una sartén, que tampoco es para tanto. Pero vamos a conseguir de esta manera reforzar muchísimo más el sabor de nuestra cazuela. Hemos hecho grandes platos de chipirones en este programa, ¿eh? Joder, qué ricos. Acordaos aquellos, bueno, pues que hicimos con un invitado que vino desde el Loidi de Barcelona, rellenos, bueno, pues de butifarra, aquellos chipirones riquísimos que estáis viendo ahora mismo en la fotografía. O acordaros, bueno, pues de ese arroz negro con chipirones riquísimos que hicimos, o los clásicos chipirones en su tinta, que también están sabrosísimos. Luego también, bueno, pues acordaros de aquellos chipirones pelayo encebollado impresionantes. Y luego, bueno, al margen de esos chipirones en su tinta, también hemos hecho cosas con albóndigas bien sabrosas, ¿no? Y yo creo que uno de los grandes platos que hemos hecho en este programa con albóndigas fue aquel ragú, aquella pasta con aquel ragú de albóndigas que hicimos en aquel programa en el que estuvimos hablando, bueno, pues de la película El Padrino, porque era una receta extraída de aquella película. Yo creo que es uno de los mejores ragús de albóndigas que podemos disfrutar. Ya habéis visto, mi pochado empieza ya a coger cierta caramelización y lo que hacemos es, en el fondo de una sartén, con un poco de aceite y fuego potente, vamos a hacer un salteado de los chipirones más o menos como en 2 tandas. Fuego fuerte, importante, a tope. Vamos a añadir, ya empieza a salir el gusto del chipirón. Vamos a añadir un poco de sal. Vamos a añadir también un golpe de pimienta. Los catalanes son un pueblo que nos lleva mucha ventaja en el uso de la pimienta, ¿eh? Es muy difícil que en un restaurante, cuando vas a comer allí en Barcelona o en Girona o lo que fuera, no tengan ese hábito de, cuando te sacan una capipota o unos buenos callos a la barcelonesa o lo que fuera, ponerte el molinillo de pimienta cerca, porque tienen ese hábito de añadir pimienta a sus estofados y a sus guisos. ¿Veis? Este dorado le viene muy bien al chipirón. Aquí dentro hay alguno que se me ha quedado sin trocear, pero sin miedo. Lo que hacemos es, con una tijera, separar sus tentáculos. De esta forma, ya lo veis. Esto lo que vamos a hacer es ir añadiéndolo al fondo de nuestro sofrito. Y vamos a seguir salteando aquí el resto de chipirones, añadiendo un poquito más de aceite en el fondo de nuestra sartén. Teniendo en cuenta que aquí en el fondo se nos va quedando una especie como de caramelizado, bien agarrado, que también le dará muchísima sustancia a nuestro estofado, a nuestro guisado. Voy a subir el fuego ya como más o menos como a un 8 o así. Y voy a empezar a añadir aquí un poco de chacolí. Y os voy a presentar los ingredientes de mis albóndigas, porque esto al final, bueno, pues va a ir con el contrapunto cárnico de unas albóndigas, bueno, que me voy a currar en un segundo. Fijaros lo que tengo aquí. Tengo este agua, que voy a utilizar también para mi estofado de chipirones. Y luego aquí sobre todo lo que tengo es miga de pan, que la tengo remojada en leche bien escurrida. Esto le va a dar muchísima jugosidad a mis albóndigas. Si estáis a dieta y no podéis comer pan, pues no metáis pan en la albóndiga. Pero es verdad que esto es uno de los elementos claves para que las albóndigas estén jugosas. Miga de pan viejo, bueno, pues bien empapada en leche, que lo que he hecho es escurrirla para que no haya exceso de leche en el fondo. Luego además tengo aquí 2 tipos de carnes, de ternera y de cerdo, de vaca y de cerdo, como queráis, más clara y más oscura. Luego además tengo huevo gorrochategui y yema gorrochategui, que tengo aquí lista también para añadir a mi masa de albóndigas, perejil. Luego tengo un poco de cebolla y ajo bien pochados, que esto
os voy a decir una cosa que yo suelo hacer mucho en casa. Si os lo queréis currar en el microondas, os lo curráis. Pero yo de vez en cuando suelo hacer la astucia y la trampa de encontrar en el comercio algunas latas que suelen vender de cebolla picada y pochada, que suele estar muy buenas. Suelo tenerlas en el armario y de vez en cuando se me vale para darle caña, por ejemplo, a un sofrito de tomate rápido o en un momento dado para abrirla y currarnos unas albóndigas. Además de eso, un poco de salsa de soja y además tengo un poco de ketchup, que al final todo esto mezclado va a dar, bueno, pues una albóndiga muy sabrosa y muy sustanciosa que va a enriquecer mi cazuela de chipirones. Este último golpe de chipirones, como veis. Y si queréis os podéis ahorrar, como os he dicho antes, la utilización de la sartén, ¿eh? Pero yo creo que ese dorado le va a dar mucha sustancia y mucha suculencia a la salsa. Habéis visto que se me cae el pantalón y estoy encantado porque me estoy quitando un montón de kilos. Estoy contento, me encanta que se me caiga el pantalón. Estaba hace un poco en el sastre, pues de que me ha metido 16 centímetros de cintura, impresionante, ¿eh? Y ya empiezo a notar con los últimos kilos que me he quitado como que se me va cayendo el pantalón. Así que estoy feliz. Vamos a darle un poquito más de candela a este fondo de chipirones. Vamos a sazonar estos chipirones que tengo en la sartén. Vamos a añadir también un poco de pimienta. Y un poquito de aceite si vemos que nos queda un poco seco el fondo de la sartén. ¡Viva la pimienta negra! Estoy a punto de explosión aquí. Añadimos nuestros chipis. Y fijaros, en este fondo lo que hacemos es meter un buen cancarro de armañac. Ese armañac al final va a despegar toda la sustancia que está en el fondo de la sartén y va a enriquecer muchísimo la salsa de nuestros chipirones estofados. Este jugaco, esto es un auténtico néctar imperial. Esto para adentro. A la sartén. Esto tiene ya sal suficiente. Y lo que vamos a hacer es mojar con un poco de agua porque necesitamos que haya un poco exceso de salsa, ¿eh? Por eso vamos a añadir un poquito más del agua que normalmente suele soltar el chipirón para guisarse. Ya veis, si tenéis un caldo de pescado, añadís un caldo de pescado. Vamos a tapar, dejando una rendija para que poco a poco vayan guisando. Y yo calculo que más o menos, tengo aquí la receta, para no dar cantidades que no son las buenas, lo vamos a dejar guisando más o menos unos 40 minutos. Y mientras tanto, nos vamos a currar nuestras albóndigas. Albóndigas que además luego no vamos a pasar ni por la sartén ni historias. Directamente le vamos a añadir crudas a nuestra cazuela. Las carnes, vamos a añadir también con esta misma cuchara nuestro sofrito de verdura. Vamos a añadir nuestros huevos de Gorrotxategi. Grande Gorrotxategi, ¿eh? Antes hemos hablado, bueno, pues de ese premio tan chulo que hemos dado. Y es verdad que, bueno, ya os he contado que hace poco he disfrutado, bueno, pues de una visita a sus instalaciones y da gusto ver, bueno, pues a las gallinas ahora que tienen peluquería, joder, tienen para limarse las uñas, tienen un jacuzzi de arena en el que retozan como auténticas campeonas. Y la verdad que es un gusto, bueno, pues tener cerca a gente como Gorrotxategi, que, según me contaba Luis, lleva muchísimos años, bueno, pues dedicándose a este mundo del huevo. Y es un gustazo poder echar mano de, bueno, a mano de productores, bueno, pues que tenemos tan cercanos y que en este caso además, bueno, pues nos apoyan prácticamente desde el comienzo. Yo creo que Luis Gorrotxategi fue una de las primeras personas que confió en nosotros en Robin Food y fue una de las primeras personas que llenó, bueno, con sus productos esa nevera. Y da gusto cuidarse y sobre todo guisar, bueno, pues con productos tan alucinantes como, bueno, pues huevos puestos aquí cerca. Y es verdad que eso de combatir la crisis echándole huevos es un lema a tener en cuenta. Ya habéis visto la mezcla con los huevos, con el pan. Vamos a añadir un chorrete de salsa de soja, por eso no he añadido todavía sal, porque la salsa de soja le va a dar bastante sazón a esta historia. Vamos a añadir un chorrete de ketchup, o salsa Worcestershire o estas historias que también le dan pues muchísimo agarrote a nuestras masas de albóndigas. Vamos a añadir un poco de perejil. Y si sois un poco de enterosillos, si no os gusta comer carne cruda para ver cómo está de sazonamiento la carne, en la misma sartén en la que hemos salteado los chipirones al fuego en una esquina con un poquito de aceite, podéis formar una pequeña hamburguesa
una pequeña pelotilla y la podéis hacer vuelta y vuelta en la sartén para, una vez que esté hecha, probar cómo está de sazonamiento la masa de nuestras albóndigas. Pero a mí, que me gusta más la carne cruda que a los que estaban en Atapuerca, directamente lo que voy a hacer es meterle aquí la manaza. Y es verdad que la salsa de soja sazona, pero no lo suficiente. Así que un poco de sal. Qué buena está la masa picada y bien aliñada, está sabrosísima. No deja de ser una especie como de tartar. Y como os digo, 40 minutos para que nuestros chipirones hagan buena salsa y se estofen. Aquí van piano, piano. Y ahora lo que voy a hacer es, sin utilizar harina ni historias, voy a extender aquí un papel o una fuente y voy a hacer pequeñas pelotillas, pequeñas albóndigas. No más grandes que esto, ¿eh? Más o menos este tiene que ser el tamaño. Como os digo, no hace falta ni harina ni historias. Y de hecho, no las voy a pasar ni por la sartén. Directamente las voy a formar. No más grandes que estas, ¿eh? Tienen que ser pequeñitas. Las voy a meter en la nevera y en un segundo terminamos esta cazuela de chipirones con albóndigas. En un programa que se llama Robin Food, atracón a mano armada, que se moja hasta las cartolas y se mete y bucea en el fondo de las cazuelas. Lo que más nos gusta es el sofrito, lo que más nos gusta en el mundo es cocinar. Cocinar, en mayúsculas, y como diría Jesulín, en 3 palabras. Impresionante. Robin Food. Bueno, han pasado esos 40 minutos de cocción más o menos de nuestros chipirones y como veis, también tengo mis albóndigas formadas. Aquí estamos. Las podría haber pasado por harina, freír, todas estas historias, pero yo creo que naturales como están, bueno, pues van a cumplir su cometido. Fijaros, este es el aspecto y el inicio de muchas cosas, porque esto es el inicio de esta cazuela de albóndigas con chipirones. Daros cuenta, bueno, pues cómo el chipirón ha cambiado de tonalidad, está mucho más tierno y sobre todo, bueno, pues ha formado esa salsa muy sabrosa en el fondo, que no es más que la ayuda del chacolí, el agua, todo el jugo que suelta el chipirón, más luego el sofrito. Y daros cuenta que, por ejemplo, aquí, si cascamos unas patatas, o cogemos 3 o 4 patatas y las cascamos, mojamos con un poquito más de agua y un poquito más de chacolí, e incluso añadimos esas tintas que tenemos en el congelador, nos sale una especie de marmitaco al estilo de Motrico, que les gusta mucho el marmitaco de chipirón, de flipar en colores. Le damos una cocción de 20-25 minutos y más o menos tenemos una especie como de marmitaco en su tinta que está súper sabroso. Lo mismo si aquí lo que hacemos es añadir pues unos 300 o 400 gramos de arroz, nos podemos currar desde un arroz seco a un arroz caldoso o tranquilamente con un poquito más de caldo de pescado nos podemos currar un risotto de chipirones. Fijaros el aspecto también, ¿eh? Y luego si somos muy tiquismiquis y nos gusta pasar la salsa, hombre, a mí me parece demasiado exagerado tener que sacar todos estos pedazos para triturar la salsa, pero sí una astucia que algunas veces hemos explicado cuando hacemos chipirones en su tinta. En mi pueblo, que es Hondarribia, y alguna ranchale que me ha contado alguna vez que para poder triturar la salsa con mayor facilidad, en vez de hacer el sofrito y todas estas cosas con el chipirón troceado, ellos lo hacen con los cuerpos enteros, sin trocear. Hacen el sofrito de cebolla, meten la tinta, meten los chipirones enteros, guisan los chipirones y una vez que los chipirones están guisados, lo que hacen es sacarlos con mayor facilidad porque los cuerpos son grandes, los sacan, trituran la salsa, trocean el chipirón en la tabla guisado y lo vuelven a meter en la salsa. Aquí podríamos haber hecho lo mismo con este fondo, es haber añadido al sofrito los chipirones enteros y de esta forma los podríamos haber rescatado para trocear, triturar la salsa y de alguna forma si tenemos algún niño o alguien que no le apetece encontrarse tropezones de verdura en la boca y tal, tener una salsa un poco más fina. Pero bueno, a nosotros nos gusta un poco el aspecto rústico de las historias. Así que lo que hacemos es directamente colar nuestras albóndigas tal cual en el fondo de nuestra cazuela. Joder, qué pinta tiene esto, ¿eh? Y como os he dicho antes, si fuera el momento de hacer una picada en un mortero, también podría ser el momento de añadir aquí una picada, por ejemplo, con almendras, con el huevo duro, con, yo qué sé, con carquiñolis, con pan, con sopaco, que también queda estupendo, con un poco de pulpa de pimiento choricero, lo que queramos. Podemos hacer una picada bien rica y añadirla aquí en el fondo, en este último golpe que le vamos a dar a nuestra cazuela. Fijaros qué pintón, ¿eh? Meneamos para que se integren. Y en un segundo me voy a trocear unas cuantas patatas y las voy a freír porque vamos a dejar esto cubierto, dejando que evapore un poquito, bueno, pues la humedad durante unos 15-20 minutos a fuego muy suave para que las albóndigas no se nos revienten. Y como os digo, me preparo unas patatas fritas y en el último momento, cuando pasen esos 15 o 20 minutos, las colocamos por encima y rematamos nuestro super cazuelón de chipirones con albóndigas. Contento porque estamos guisando y sobre todo contentos porque me he acordado de Santi Santamaría. Qué super titán, John Chu. Ven por aquí, ven por aquí. Joder, qué super titán, ¿eh?
Impresionante, ¿eh? Joder, super crack. Santi Santamaría, auténtico titán. Robin Food. Bueno, aquí sacando mis últimas patatas, que he cortado pues en cubos así un poco a lo vikingo. O tampoco a lo vikingo, porque no es por nada, pues si están dando aquí la cámara, Leandro y Hashi primero de Marruecos, que es un super crack de Bilbao que trabaja con nosotros. Fijaros cómo me han cortado las patatas, parecen el malecón de La Habana, esas piedras que están ahí puestas en el malecón, todas perfectas, impresionante. Tampoco falta que en casa lo hagáis así, pero bueno, hacéis bocados pequeñitos y os curréis, bueno, pues unas patatas más o menos de esa factura. Y luego, ¿veis cómo engorda esta historia? ¿Qué pinta tiene? Después de más o menos unos 25 minutos, perdón, unos 15 minutos en los que el albóndiga ha estado, bueno, pues cocinándose junto a los chipirones y toda esta historia, si veis que la salsa os queda demasiado ligera, lo que podéis hacer es, con cuidado, sacáis las albóndigas y los chipirones de la cazuela y a fuego fuerte lo que hacéis es, bueno, pues con reducción, que la salsa se vaya reduciendo y espesando, teniendo cuidado de que no por esa reducción quede demasiado salada. Si, por ejemplo, queda demasiado líquida y veis que ya tiene sal y os da miedo reducirla, no tenéis ningún problema en añadir, por ejemplo, 3 o 4 cucharadas de salsa de tomate de conserva. Le dais un buen meneo, pero el caso es conseguir una textura un poco similar a esta, ya lo veis. Lo que hacemos es tirar toda nuestra patatada. Dejar que esta patata, joder, se empape de todo el jugo de los chipirones, de las albóndigas y rematar con un poco de perejil. No me digáis que no, hemos hecho hoy una cazuela que a muchos habrá sorprendido, pero que estoy seguro que si hay alguno que nos está viendo desde la Costa Brava o desde Girona o desde Barcelona o tiene, bueno, pues ese hábito desde crío de comer guisos de mar y montaña en casa, bueno, pues esto no le parecerá tan marciano como a algunos de los que estáis ahora mismo sentados en casa que estaréis diciendo, joder, vaya cosa ha hecho hoy David, ¿no? Habréis tomado nota, lo que tenéis que hacer es levantar el culo del sofá y hacer esta cazuela. Fijaros qué albóndigas con chipirones nos hemos currado. Terminamos con las guarrindongadas en Robin Food, atracón a mano, armada. Jonchu, baja la cámara. Qué rico, joder. Voy a echar un poquito de aceite de oliva. En plan Martín. Qué bueno. Bueno, pues esta semana ha tocado su fin. Es verdad que hemos guisado con intensidad, ¿eh? Nos ha visitado Ricardo Pérez. Qué gran cocinero, qué gran tipo, ¿eh? Luego también hicimos esos salmonetes, bueno, con escamas comestibles tan sabrosos. Acordaros, ese plato que hizo Martín, bueno, pues masajeando los lomos del salmonete que quedaron, bueno, pues todas esas escamas bien curruscantes. Y luego también nos hemos currado no solamente esta cazuela de hoy, esas albóndigas con chipirones, sino también el cordero bereber. Acordaros qué recetón impresionante, ¿eh? Bueno, sabéis que todos los viernes terminamos con la guarrindongada, que es esa mierda en bote que a todo el mundo le gusta comer. La máxima expresión de la gastronomía, esa mezcla imposible que normalmente solemos hacer en la oscuridad de la noche sin que nos vean nuestros amigos, nuestros hijos o nuestra mujer. Y a todo el mundo le gustan las guarrindongadas, como a Carolina Bugallo, que desde R nos dice, te escribo desde tierras lejanas, Mar del Plata nada más y nada menos. Estamos en el culo del mundo, dice, te cuento que mi hermano Iñaki es muy guarrindongo y en una oportunidad en casa en verano habíamos hecho asado y por la tarde comió el asado frío con unas galletas que tienen azúcar por arriba y están tostadas que se llaman porteñitas y encima le puso helado de nata, lo probé y estaba bien bueno. Saludos con mucha sangre, Pamplonica, viva Rusia y Gora Euskadi, dice Carolina. Antonio García desde Sueca. Estos tienen los de Sueca tienen una,
¿cómo se llama? Una cofradía de esas que andan por San Fermines con unas mangas del copón. Mi guarrindongada consiste en un mar y montaña. Mi abuela, que tenía 85 años, me hacía una merienda que consistía en pan tipo baguette. Por una parte ponía paté de lata, la otra parte nocilla y en medio atún de lata sin aceite. Era para morirse. Espero que la pruebes y te guste. Un besazo desde Valencia. Sergio, desde Basauri, dice ensaladilla rusa con yogur de fresa. Cuando era pequeño y no había mayonesa en casa, a la ensaladilla le echaba yogur de fresa. También usaba este ingrediente cuando la comida estaba caliente. Creo que la mayor guarrindongada que hice fue comer lentejas con yogur. Ruth Mero desde Oviedo. Te felicito por tu forma original de cocinar sin gilipolleces. Este es el bocata preferido de mi hijo y creado por él mismo con tan solo 4 años. Un super crack. Coger pan de bocadillo, untarlo con nocilla y un par de croquetas que hayan quedado. Lo tapas y con la mano lo aplastas y a merendar. A mi niño le sabe a gloria. En Oviedo son los campeones. Y Fabián, desde Montevideo, nada más y nada menos, comparte guarrindongada con Mariana Salomón, que es la trechista de este programa, que al final veréis en los rótulos pone Mariana Salomón. Bueno, pues Fabián desde Montevideo y Mariana Salomón desde Perú, que es súper guarrindonga, comparten. Fijaros qué asquerosidad. Desde chico, siempre que venía de la escuela me hacía un sándwich de jamón y queso y lo mojaba en el café con leche, bien dulce, maravillosa guarrada. Lo que es maravilloso es estar con todos vosotros durante estos 5 días guisando con tanta intensidad y sobre todo ofreciéndoos esa bondad que se estofa siempre en el culo de las cazuelas. Y ya como último gesto, como hacen en misa y como al final de toda esta historia, unto mi super sándwich de jamón y queso en café con leche, como hace Fabián desde Montevideo y Mariana Salomón, que es súper guarrindonga desde Perú. Levanto mi sándwich y me despido hasta lunes a esta misma hora, a las 2:30. Os espero en Robin Food Atacón a Mano Armada, que es vuestro programa. Esto hay que reconocer que es super néctar imperial. Fabián desde Montevideo y Mariana Salomón son súper guarrindongos maravillosos. Está súper bueno. Qué rico, güey. Luego escupo, ¿eh? Yo estoy a dieta, pero saboreo. Qué néctar, joder.